Procesar seguridad y salud en el trabajo tiene la necesidad de reforzar todos los temas que tengan que ver con sustancias psicoactivas. Pero sustancias psicoactivas no es solamente hablar del bazuco, la marihuana, hablar de la cocaína, porque este mercado ha evolucionado en formas muy grandes y a nivel de laboratorio con sustancias químicas. Ya nosotros no somos los principales productores de este tipo de sustancias, sino que ya los mexicanos en este momento son los principales productores de una sustancia que se llama el fentanilo. Esta sustancia puede llegar a afectarnos a todos, es cuestión de tiempo, por eso es importante analizarlo, tenerlo en cuenta, conocerlo un poco y darnos cuenta que el tema y el flagelo del narcotráfico nos va a afectar desde el punto de vista de sustancias psicoactivas de una forma muy fuerte, tarde o temprano en todas las organizaciones. Por eso el tema del día de hoy tiene que ver con esta sustancia. El fentanilo es una droga sintética, 100 veces más poderosa que la morfina y altísimamente adictiva. En medicina se usa para calmar los dolores de pacientes terminales cuando otros analgésicos ya no hacen efecto. Los adictos a esta sustancia que se han entrevistado afirman que la droga produce un estado de absoluta paz, tranquilidad y momentos de euforia, lo que seguramente produzcan la mayor parte o la mayor cantidad de drogas que en este momento se producen y se comercializan en el mundo. Desafortunadamente en este caso, los carteles mexicanos producen y envían diariamente a los Estados Unidos miles de kilogramos de fentanilo. Así funciona esta red de traficantes de este opioide, que más mata personas por sobredosis. En este caso, tocamos concretamente el caso del fentanilo porque es terriblemente peligroso, mortal. Se genera una sobredosis de una forma muy fácil y daña definitivamente la salud de las personas que lo llegan a consumir. En este momento es un tráfico que se está generando directamente de México a los Estados Unidos, pero es un negocio y es un negocio que en determinado momento puede afectar a muchos otros países, teniendo en cuenta que México es el principal productor en este momento de esa sustancia. Según una entrevista a una persona que está metida en este negocio, esta persona afirmaba y decía: ahora metimos ya 30,000 pastillas, gracias a Dios. Está con todo. En 15 días, 50,000. No sé por qué están pidiendo tanto y se venden en 2 o 3 días. Esto nos da una dimensión. Esta entrevista con alguien que pertenece al cartel de Sinaloa en México nos da una visión, un brochazo de lo que es la magnitud de la distribución de estas pastillas y definitivamente lo que significa esa bonanza económica que genera esta droga. Pues sí, se produce en México, pero al otro lado de la frontera en Estados Unidos muy probablemente la celebración se transformará en tragedia. El fentanilo es la principal causa de muerte con opioides sintéticos en este país. De acuerdo con la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, o sea la DEA, en el 2017 murieron 28,466 personas por sobredosis de opioides, más de 70 personas al día. Se calcula que un 50% podría ser por ingerir este fentanilo. Entonces, estamos hablando de una realidad cruel. La realidad, hablando de eso, es que los carteles mexicanos saben del dinero y las utilidades que hay en este negocio. Y como lo han hecho siempre con las metanfetaminas, pues van a dominar el mercado de Estados Unidos. Y la Univisión, el canal de Univisión, ha hecho investigaciones donde definitivamente se pone al descubierto que estamos hablando de un problema social muy fuerte que aparentemente no tiene que ver o tiene una implicación directa
entre México y los Estados Unidos. Pero repetimos, esto es cuestión de tiempo para que nos empiece a afectar en todos los países. La incómoda paradoja de todo esto es que no pueden ocultar con cierta frustración las autoridades de Estados Unidos que ellos son la gran clientela de los carteles mexicanos. Fue creada por laboratorios farmacéuticos de los Estados Unidos y ellos fueron los que promovieron el uso indiscriminado de analgésicos opioides muy adictivos. Médicos que ahora están tras las rejas pagando largas condenas recetaban las píldoras a pacientes que no las necesitaban, a sabiendas de que estaban manteniendo su dependencia y aumentando los ingresos de los laboratorios. Entonces esa doble moral es lo que se les está devolviendo y ahorita les está generando un problema social mucho más fuerte que el que ya tienen con el tema de la adicción a las drogas que vienen de otros países como Colombia. El lugar es que ahora el fentanilo ocupa en la posición de demanda de los opiáceos o los opioides en Estados Unidos, y esto se da porque la restricción que se ha dado en Norteamérica a la receta liberal de medicinas como el Vicodin, como el Tramadol, como la Oxycontina, pues definitivamente hace que este tipo de tráfico de esta droga pues tenga muy inquieta a la seguridad de la Secretaría de Salud en ese país o a la Secretaría de Salud de Gobernación también en México. La otra fuente de fentanilo que inunda los Estados Unidos es China, y sus canales de arribo al país son menos aparatosos que las rutas de los carteles mexicanos. Con solo oprimir un par de teclas en lo que se conoce como la red oscura de internet, los norteamericanos pueden comprar fentanilo en píldoras y recibir el paquete en el buzón de correo a vuelta de correo a la casa. El distribuidor de pastillas sinaloense manifiesta que comenzó a traficar fentanilo como un proyecto pequeño. Ahora asegura que envía un promedio de 30,000 pastillas mensuales, y en Sinaloa hay cientos y miles como él que trabajan en esto. Entonces dice que el fentanilo se ha convertido en la droga de moda en el mercado de los narcotraficantes sinaloenses para fabricar, comprar, revender y enviar a los Estados Unidos. Textualmente dice: ahorita te podría decir, la mayoría de todos los que mueven cristal, perico, cocaína, mota, todos mueven el fentanilo. Estoy hablando pues de todos, o sea, todos. Esas son palabras de él. Y lo dijo ahorita en enero del 2020. Una casa de seguridad fue el sitio donde él, en una entrevista con Univision, aceptó explicar cómo es el tráfico y el ajetreo diario de ese negocio. Hace apenas 4 años los productores y distribuidores que trabajaban comprando y enviando droga en Sinaloa no sabían qué era el fentanilo. Desde entonces la producción de esta droga sintética ha acaparado el mercado y se ha convertido en el producto más popular entre quienes cosechan, fabrican drogas y las venden a otros distribuidores de los Estados Unidos. Varios de ellos entrevistados para los diferentes reportajes que ha hecho Univision coincidieron que este opioide sintético, al que llaman popularmente diablito o diablillo o chiva sintética, es fácil de producir y exportar, ya que es casi imposible que lo detecten los perros o las máquinas de rayos X en la frontera, además de no depender de cosechas ni recolectores, y definitivamente no tienen que pagar vigilantes de los sembradíos. El fentanilo no paga mordidas a la policía y ofrece la ventaja significativa para los narcos, el ahorro de sobornos cuando se transportan píldoras. Entonces es fácil de transportar, es fácil de distribuir, es fácil de pasar en las fronteras, es difícil de que lo detecten y es muy rentable, y adicionalmente, como ya lo dijimos al comienzo de este video, es 100 veces más adictivo que la heroína. Estamos hablando de un problema desde el punto de vista de sustancias psicoactivas serio y que puede afectar definitivamente a muchas personas, no solamente en los Estados Unidos.
Los pactos y la corrupción con las instancias de seguridad y justicia de cualquier país se dan por la necesidad de trasladar grandes cantidades de manera que no son apegadas a la ley. Esto lo dijo Manelich Castilla, que es el excomisionado general de la Policía Federal de México. Es como esconder una mina de oro en un monedero, dice él. La sobredosis con fentanilo, que ya han dejado más muertos en Estados Unidos que los estadounidenses que se murieron en la guerra de Vietnam, ha convertido esta droga en la nueva apuesta del narcotráfico, y de acuerdo con operadores entrevistados en México, está reportando ganancias millonarias a los grandes carteles y obviamente también a sus productores. En San Diego, en la frontera con Tijuana, las autoridades comenzaron a monitorear este tráfico desde el año 2017, cuando se creó un grupo de trabajo especial sobre el fentanilo. Ya en el 2015 habían tenido 5 incautaciones. 4 años más tarde aumentaron a 100. La fiscal asistente Hobson aseguró que al menos 550 kilos de esta droga cruzaron por la frontera el año pasado, o sea, en el 2019. No se trataba solo de la oficina del fiscal de los Estados Unidos, era la oficina del fiscal del distrito de San Diego, el médico forense federal, las agencias estatales y locales de servicios sociales y de salud. Todos colaboraron en lo que estaban haciendo porque estaban en medio de una epidemia, decía este secretario mexicano. En la competencia de carteles por el mercado de fentanilo, el de Jalisco, Nueva Generación, le tomó una ventaja inicial al de Sinaloa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se atravesaba por varias crisis de liderazgo en estas organizaciones y divisiones internas a raíz del arresto de Chapo Guzmán. La Nueva Generación es un antiguo brazo armado del cartel de Sinaloa que se independizó en el 2010 y está bajo el mando de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. René Amarillas, supervisor de la DEA, explica que Jalisco Nueva Generación ya tenía una larga experiencia en el manejo de este tipo de productos. Entonces, todo esto tiene que ver porque definitivamente estamos hablando de una sustancia terriblemente peligrosa. Las autoridades, tanto mexicanas como estadounidenses, están alarmadas por lo fuerte de esta sustancia, al punto de que los mismos carteles, los mismos productores, se les ha generado un remordimiento comercial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en Sinaloa, ya entrado el 2019, el cartel se dio cuenta que en el envío de fentanilo en altas dosis, camufladas en pastillas, ya estaba provocando demasiadas muertes, o sea, se estaban matando su propia clientela. Y según varios productores y distribuidores, pues había que agregar otras sustancias, o sea, la droga tocaba ya mezclarla con drogas como heroína y cocaína, porque pura en el estado como la estaban mandando, estaba matando muchísima gente y pues ellos mismos estaban matando a los clientes. Entonces, no está probado que las muertes se hayan reducido, pero uno de los distribuidores dice que la nueva mezcla ha ayudado al menos a estimular al deprimido mercado del opio. Ahora nos pusimos a sembrar, decían, porque está subiendo y ya hay un poquito más de mercado, pero el año pasado no hubo mercado, nos quedamos con las cosas ahí o las malbaratábamos de los agricultores de amapola. La goma que se obtiene de la planta de la amapola había caído de precio con el auge del fentanilo. Un kilo llegó a costar $250. Desde finales del 2019 coincidieron, ha repuntado hasta un precio actual de $1,000 por kilogramo. Pero todas esas estadísticas lo que buscan es que pues en los próximos 30 años estamos hablando de que va a haber un auge, de que definitivamente los pueblos se van a ver muy afectados, más de lo que ya se han venido afectados con este tema de sustancias y de drogas, y pues el negocio es un negocio vigilado, es un negocio camuflado, es un negocio estructurado, es un negocio que es necesario estar alerta para la llegada. Esto es como una plaga que se puede exportar y puede expandirse. Los cultivos, las cosechas ya no son tan necesarios.
es muchísimo más dispendioso producir y cultivar y producir heroína, marihuana, porque pues estamos hablando de que las drogas sintéticas cada vez son más peligrosas. Procesar Seguridad y Salud del Trabajo quiere dar un poquitico más de conciencia sobre que los trabajadores y las personas que tenemos que ver con las organizaciones, porque aquí no estamos hablando solamente de los trabajadores sino de las familias, cada vez se ven enfrentados a sustancias más peligrosas y más adictivas. Debemos cuidarnos, debemos educarnos y debemos ser conscientes que este flagelo nos puede afectar mucho en todas las organizaciones. Por eso las políticas y los objetivos de esas políticas de alcohol, drogas y tabaquismo deben trabajarse fuertemente, y es algo a lo que debemos estar muy atentos y estar listos y dispuestos por medio de capacitación para poder estar alerta y para poder prevenir a los trabajadores y a todos los integrantes de sus familias. Muchas gracias, eso es lo que queríamos compartir y espero que podamos vernos pronto en un tema nuevo.